Buenos días, estamos en el programa de cambio de Michoacán. Buenos días. Yo había pensado en el título de bici o combi, porque es el del transporte, pero aquí Antonio Godoy me decía que ya no es bici, sino bici y transporte. Y yo creo que eso sería, él es un experto, es antropólogo, y pues nos va a platicar su visión de ambas cosas, transporte, recreación y salud, ¿no? Me imagino. Habrá de tener otros múltiples aspectos, por supuesto, tecnológicos, pues no se diga. Y tenemos a dos compañeras, él viene Antonio Godoy viene de Visibilízate, y tenemos dos compañeras del MIR, ¿sí? Sí. Del Movimiento Izquierdo Revolucionario. Una es Erika González y Berenice Agavo, que ambas son economistas. Bueno, pues iniciamos. Quien quiera iniciar, aquí si quieres empieza con lo de la bici, como empezamos, bici o combi, Antonio. Sí, gracias a ti a cambio por darnos este espacio, a las compañeras también por compartir la mesa. Pues nosotros en Visibilízate Michoacán hemos estado promoviendo el uso de la bicicleta desde hace, ya algunos años, para que sea vista más allá de lo recreativo y lo deportivo, sino que también sea considerada como uno de sus fuertes, y sobre todo aquí en Morelia, como un medio de transporte. Nosotros en el 2008, 2007, que empezamos más o menos a reunirnos, encontramos que una de las principales dificultades para moverse en bicicleta pues es que puedes morir en el intento, ¿no? La falta de respeto al ciclista, y sobre todo la educación de los ciclistas también para movernos en bicicleta es algo de lo que nosotros detectamos y decidimos empezar a trabajar. Generarle espacio es parte de lo fundamental para tener un sistema de movilidad. Por eso en Visibilízate el primer programa que realizamos fue la ciclovía recreativa dominical, que su fundamento, mucha gente dice, pues es que tienen cerrada la Madero, y nosotros al contrario decimos, está abierta. La Madero es un espacio público, y como muchos, pues también otros sistemas de movilidad tenemos derecho a utilizarlos. Entonces la ciclovía es un espacio abierto donde los coches pues están minimizados, ¿no? De hecho, sí hay circulación de vehículos, como los turísticos, por ejemplo, pero lo que se decide es que la gente pues reutilice y reaprenda a utilizar el espacio público. Entonces, de ahí pues vienen varias cosas, detectar los beneficios que tiene el uso de la bicicleta como transporte en la ciudad. Pues el primero va al bolsillo, ¿no? Yo creo que es el primero que detectamos todos, o sea, es algo muy económico. El segundo, pues es libre de estrés, ¿no? O sea, te subes al coche y pues un semáforo o que se te cierren o 2, 3 cosas y ya vas de genio, ¿no? Y el tercero es que también pues tienes muchas libertades. Es un vehículo que pues te permite, por ejemplo, que llegas y hay un embotellamiento, pues te puedes bajar, subirte a la banqueta caminando y pues le das la vuelta y continúas, ¿no?, tu trayecto. En ese sentido, pues también en la salud se refleja, ¿no? No contaminas. Entonces, pues es algo que beneficia bastante a la sociedad, no nada más a las personas que usan la bicicleta, ¿no? También otra de las cosas es que, por ejemplo, una bici más, pues es un coche menos, ¿no? Y por ahí más o menos se van reflejando los beneficios que puede tener una ciudad en el tema de moverse en bicicleta, y ligándolo un poco pues a lo del transporte colectivo el transporte colectivo o las combis aquí en Morelia. Pues nosotros siempre hemos dicho que después de la bicicleta sigue el transporte colectivo. Es una vía para bajarle al uso irracional del coche. Morelia, nadie podrá decir que no tiene un problema de tráfico, también tiene un problema de contaminación, y definitivamente pues mediante un transporte más eficiente y público puede definitivamente beneficiarse más en esos aspectos de movilidad que tanto necesita Morelia, ¿no? Muy bien. Yo quiero hacer una aclaración. Antonio es antropólogo, entonces creo que tiene una visión
no es así de un simple, como diría la gente, un adicto al auto, un bicicletero más. Tiene un conocimiento, lo ve desde el punto de vista más global, más humano. Entonces, bueno, esa es una opinión que nos da inicialmente. Ahorita empezamos, no sé, con Erika o Berenice, cuál es el planteamiento que tiene el Movimiento de Izquierda Revolucionario o el grupo que está reunido en contra de esta plataforma popular para la sustentabilidad del transporte público en Morelia y Michoacán, junio de 2013. Sí, antes que nada nos gustaría comentar que no solamente es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, sino también son personas que no cuentan con una organización o que son parte de otras organizaciones. Digamos que esta propuesta de plataforma popular, que bueno, la podemos mostrar, es el resultado de una serie de actividades que se tuvieron. La primordial fue recaudar una recaudación de firmas, fueron 10,000 firmas en contra del aumento de la tarifa del transporte público, pero bueno, a partir de eso las vamos a entregar el día de hoy en el foro en el Congreso. A partir de eso, bueno, nos damos cuenta, no solamente nosotros como Movimiento de Izquierda Revolucionaria, sino como comento una serie de personas, que el problema del transporte es un problema integral. O sea, no solamente es que se aumente o no la tarifa del transporte público, sino que el sistema de transporte es muy malo, que por ejemplo los choferes no cuentan con servicio de salud alguno, no tienen garantía en su trabajo. La otra es que el trazado de las rutas es muy malo, o sea, se concentra la cantidad de transporte público en el centro de la ciudad, mientras que en la periferia no existe una distribución del transporte público. También el tema de las bicicletas, como ya comenta el compañero, no existe la seguridad para el ciclista. No hay ciclovías, no hay movilidad para el peatón tampoco. Entonces, bueno, es una serie de digamos, como deficiencias del transporte público, pero también irregularidades, ¿no? Hay cuestiones que no se cumplen que están pactadas en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, que no cumple el transporte público, como en el caso de la existencia de más de 200 concesiones para un solo concesionario, ¿no? Que hace que se acapare el transporte público en la ciudad de Morelia. Entonces, pues bueno, a partir de eso construimos 13 propuestas que el día de hoy se van a presentar al Congreso del Estado. Y bueno, en el sentido de que podamos construir un transporte público para Morelia, y no solo para Morelia, sino también para el Estado, pero pues bueno, en la visión de Morelia, un transporte público que es integral. ¿Y qué tal si llegan los goles otra vuelta como con los maestros de telebachillerato? Pues nosotros esperamos que no. La idea del foro es que es un foro con académicos de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y bueno, va a estar la población, se invitó a varios sectores de la población. De hecho, el día de ayer estuvimos ahí con los compañeros de Visibilízate haciéndoles la invitación. Entonces, bueno, no sé si mi compañera quiere comentar algo más. Pues sí, como lo comenta mi compañera, igual un gusto compartir la mesa. El problema del transporte público es un problema que incluye muchas aristas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es el tema de la bicicleta. Cada vez más la población está usando este medio por razones tanto económicas como de movilización, que ya mencionó el compañero. Pero dentro de estas problemáticas, el transporte colectivo es un problema muy grande, no solamente en la ciudad de Morelia, sino en el estado, ¿no? Como menciona, la ley no se cumple. El artículo 16 de la Ley de Comunicaciones y Transporte establece que este debe ser un servicio para la población. No se debería ver como un negocio. Ya lo habíamos señalado en otra ocasión, estando aquí mismo en cambio en el debate, que el tema con el transporte público es que hoy se lucra con él, que hoy se ve como una forma de obtener ganancia, donde los beneficiados son muy pocas personas, ¿no? Según las mismas autoridades de la Cocotra, cerca de 30 concesionarios son los que acaparan el transporte público en el estado, ¿no? Y esto tiene que ver con la falta de una regulación a estos transportistas, ¿no? A estos concesionarios que acaparan. Por ejemplo, solamente por dar algunas cifras, Miguel Corona Salto, de Alianza Michoacana, controla la combi azul, la verde, la café, la morada 1 y 2. O sea, hay una gran concentración de las rutas de la combi en unas pocas personas. El exdiputado pasa al agua, concentra la amarilla, la coral, la crema, la naranja, la negra, la roja. O sea, son las rutas de las combis más demandadas, que tienen mayor demanda. Las personas que tienen una sola concesión, en realidad son concesiones de rutas que no son tan socorridas con el pasaje, ¿no? Entonces, vemos que esto es un negocio, no es un negocio donde muy pocos se benefician. El actual
actual regidor de Morelia, Fernando Orozco, controla las rutas grises, por ejemplo. Entonces sí creemos que es una falta de regulación por parte del gobierno del estado, ¿no? Que hay una necesidad de un cumplimiento, de hacer públicas quiénes son las personas que tienen las concesiones y de plantear una redistribución de estas, o de plantear si de veras se debe lucrar con el transporte público. Nosotros creemos que no. Creemos que el transporte público ante todo es un derecho de la población, un derecho que el Estado está obligado a dar, y que hoy se está lavando las manos en ese tema. A mí se me hace muy feo ese tema, esa palabra de lucrar, porque aunque es así, ¿no? Es cruda, pero ellos dicen, no, pues es un negocio, ¿no? Bueno, yo tengo una empresa y quiero tener utilidades leoninas, si tú quieres. Es que normalmente, a veces, las sutilezas del lenguaje, pero yo estoy de acuerdo con el término, ¿no? Es exactamente, es un lucro así indiscriminado. Antonio, ¿qué ha hecho el Estado para resolver no solamente esto de la ruta del domingo, ¿no? O el paseo de las Tarascas, o de la ciclovía de los domingos, ¿no? Aparte de eso, ¿hay alguna alternativa que digan, bueno, queremos? Han platicado muchas, que una de CEU al centro y que etcétera, pero digo, no, que se haya materializado casi. Te comentaba yo hace un momento que a lo mejor yo me enseñé una revista muy interesante de Europa, donde hay circulaciones radiales y además creo que paralelas, ¿no? Así como un gato, para que la gente se transporte en bicicleta. ¿Qué se ha platicado aquí con el gobierno? Pues mira, nosotros también un poco atendiendo a lo que estaban comentando las compañeras, nosotros vemos que hay un problema de movilidad en la ciudad. O sea, de hecho, si se fijan, está sesgado el tema de la movilidad en Michoacán. Prácticamente en muy pocos estados lo han empezado a resolver. Para el tema de transporte, pues es una institución. Para el tema de, por ejemplo, mediciones de calidad del aire, pues es una institución. Y entonces, por ejemplo, el peatón, que es el principal usuario de las calles, ¿dónde está? ¿A quién le corresponde, por ejemplo, ¿no? Y que el peatón luego se convierte en usuario del transporte. Entonces, falta esta visión integral. El problema es que, curiosamente, de las principales obras públicas que se hacen en la ciudad, pues son en vialidades. Uno de los sistemas de transporte más grandes del país es el colectivo de Morelia, y al final están segregados y no hay como una dependencia en la que vea un todo el tema de movilidad. Yo creo que lo que dicen las compañeras y lo que nosotros estamos también tratando de fomentar, pues de alguna manera atacan o están viendo que no tenemos un sistema de movilidad, es decir, el que domina pues es transporte particular, de ahí viene el transporte colectivo y ya todos los demás, ¿a quién le toca? Pues quién sabe, y realmente parte de prueba de ello es las acciones que vamos a hacer hoy. Hoy tenemos que ir a dejar documentos porque el paseo nocturno, que cumple hoy 2 años, ha reunido más de 76,000 personas, hemos rodado más de 1,700 kilómetros y hasta el momento pues no hemos generado... A ver, es muy rápido, 76,000 personas. 76,000 asistentes en 2 años, 1,700 kilómetros rodados. Y al final... pues, de aquí a cualquiera de las fronteras. Sí, o sea, prácticamente, y siempre ha sido dentro de la ciudad, ¿no? Ni siquiera visitando tenencias. O sea, ahí también hay otro proyecto de la asociación que van a tenencias, entonces ahí van más al triple de las distancias que tenemos. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que el sistema de movilidad en Morelia o en el estado pues carece de una visión integral. Entonces pues cada uno estamos en nuestras propias esferas buscando, cuando realmente nosotros vemos esto como un problema. Por ejemplo, el alza al transporte colectivo, sea justo o no, al final lo que termina haciendo es de que la gente busca sobresalir, o sea, dejar la combi. ¿Por qué? Pues porque no es de calidad. Entonces la gente empieza, en la medida de lo posible, a ahorrar para comprarse o una moto o un coche. Entonces la necesidad, la primera necesidad que surge por el pésimo sistema de transporte pues es dejar el transporte público. Aquí nosotros lo que decimos es, bueno, pues está la alternativa, la bicicleta, que es más económica.
también la cuestión del estatus que ya se comentaba en sesión pasada con el compañero Pedro Alveano, por ejemplo, ¿no? Que el que usa bicicleta pues es porque no le alcanza. No necesariamente, ¿no? El asunto es qué tanto puedes beneficiarte a ti, qué tanto puedes beneficiar a tu sociedad o a tu ciudad moviéndote en bicicleta. De ahí la alternativa, ¿no? Nosotros incluso en algún momento cuando nos enteramos que iba a subir el transporte, el costo del transporte colectivo en la ciudad, pues dijimos, si sube el transporte, pues súbete a la bici, ¿no? Porque también es una solución y también al final es una forma de enfrentar, porque si es visto como negocio, si la gente deja de usar el transporte, pues igual les cae el 20 a los concesionarios, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues tenemos que mejorar. Al final la competencia es buena y la bicicleta pues definitivamente todavía le falta mucho terreno, y en ese sentido es a donde entramos con la pregunta que nos haces. Nosotros hemos visto que para que podamos movernos en bicicleta de forma más segura en la ciudad, no nada más depende de los espacios, de las ciclovías, lo fundamental es la educación que tenemos todos, ¿no? De ahí nosotros proponemos que haya cambios o aportaciones y transformaciones en 3 o 4 temas. Uno, el tema de infraestructura. En la calle, pues la señalética está dirigida a los automovilistas. Es muy poca la que está dirigida a los peatones, por ejemplo, ¿no? Cruzar en cebras peatonales, pero no hay una señalética dirigida a peatones, y además siendo los principales usuarios de la calle, reiteramos. Luego, la bicicleta, pues también lo dicen, es que los ciclistas pues van por cualquier lugar y todo. Pues claro, tampoco hay señalética para los ciclistas, ¿no? Yeah. La señalética es fundamental, obviamente para aprender a leerla necesitamos de cultura vial, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa es que el reglamento de tránsito obliga a que haya campañas permanentes de educación vial, cosa que pues igual si vas tú a visitar a algunas dependencias, pues te dan algún folletito o algo así, pero realmente no hay unas campañas que veas en la calle donde haya educación vial. Visibilízate nace con una idea de que lo que nosotros estamos buscando no es imposible, es bastante posible. Morelia hace 15 años, 10, 12 años, entró con el programa 1 a 1, ¿no? Sí. Algo así, tal vez, sí, como 12 años, y funcionó. O sea, en el centro fue una campaña bastante efectiva y empezamos a usar el 1 a 1. Otra, el cinturón. También hace 18 o 20 años el cinturón no era obligatorio. Impensable. Y el día de hoy ya es algo que ya ni está cuestionado. Si no la fría que te paran. Bueno, nos vamos a un corte. Regresamos con las compañeras que nos traen la propuesta de transporte. Sí, un poco comentando ya con lo que se ha comentado aquí previamente acerca de si combi o bici, pues nosotros creemos que es combi y bici, ¿no? O sea, porque el tema del transporte no solamente es si preferimos utilizar la bici o preferimos utilizar el transporte público. Para el caso de México ya existen una serie de propuestas, como, bueno, se ha mencionado ya muchas veces el caso de Curitiba, ¿no? Que tiene el transporte o el mejor transporte en América Latina, que es un transporte interconectado, que tiene posibilidad a la utilización de vías peatonales y también las ciclovías, por ejemplo. Y bueno, en México ya existen estas propuestas, ya existen 9 construidas. Este sistema de transporte se llama BRT, que es la idea de, bueno, son camiones grandes que tienen la posibilidad inclusive que tú subas tu bici para que la lleves a otras zonas de la ciudad. Y bueno, nosotros creemos que no es una locura, ¿no? O sea, la idea de plantear este proyecto en la ciudad de Morelia, pues ya tiene bastante resonancia. Ya hay, por ejemplo, investigadores que han presentado proyectos de ciclovías en la ciudad de Morelia y también que han presentado el problema del transporte, ¿no? Cómo reestructuramos las rutas para que sea más viable tener un transporte interconectado en la ciudad de Morelia que te permita, bueno, si vives, no sé, en Tarímbaro, no solamente utilizar tu bici desde Tarímbaro hasta donde tengas que ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, sino que puedas utilizar una línea de transporte que te puedas llevar tu bici y en el centro de la ciudad sí puedas utilizarla, ¿no? De manera interconectada. Sí, pues un poco la propuesta es en ese sentido, ¿no? El día de hoy estaremos, como ya mencionaban, en el Congreso del Estado presentando estas 10,000 firmas a las 10 de la mañana y bueno, donde habrá tanto
profesores de la Universidad Michoacana, profesores que han presentado propuestas de ciclovías y de cómo tener un transporte público más integral y que les han sido rechazadas en varias ocasiones. No, ni siquiera hay un eco para escuchar estas propuestas que se están generando en el ámbito académico y que son muy importantes para la ciudadanía y que son muy importantes para todos en general, ¿no? Entonces, esperamos que nos puedan acompañar el día de hoy a las 10 de la mañana, también estarán los compañeros de Visibilízate, y sobre todo esperamos tener un eco en los diputados, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido respuesta, no ha habido ninguna orden de gobierno que se pronuncie en contra de este excesivo incremento al transporte público, que se pronuncie en contra de todas las irregularidades que se cometen en este tema, ¿no? Entonces sí creemos que es muy importante que se plantee el problema y sobre todo que haya un eco en los que toman las decisiones, pero donde creemos que para que exista este eco tiene que estar la ciudadanía, ¿no? Tiene que estar exigiendo sus derechos en este espacio. Daniel, ahora sí, totalmente de acuerdo con las compañeras. De hecho, nosotros siempre hemos dicho peatón, bicicleta o vehículos de propulsión humana, que no nada más hay bicicletas, y después el transporte colectivo, ¿no? Y público, masivo. Los BRT son una alternativa también para Morelia. Por ahí alguna vez escuché que decían, bueno, es que en el centro no se puede. Es que no necesariamente tienen que ser para el centro. Precisamente las unidades que están, digamos, en la periferia, que ahora forman parte de la zona metropolitana de Morelia, precisamente esas son las unidades que hay que atender y es ahí donde se pueden precisamente colocar estos sistemas de transporte masivo, eficientes, ¿no? Ordenados, tienen su propio carril, no te enfrentas al problema. Por ejemplo, en Ocupétaro y Madero, pues a veces no puedes avanzar, sea en coche, sea a pie o sea en bicicleta, porque está totalmente lleno de camiones y de combis, entonces no puedes pasar, ni ellos mismos se dejan pasar, y entonces son nudos que generan retrasos de 5 o 10 minutos, que cada día ahí los vamos perdiendo, precisamente por estar desorganizado. Nosotros apostamos también por el transporte colectivo, siempre y cuando haya capacitación de los choferes, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo para el respeto de la vida en general de sus usuarios, ¿no? Porque sí, definitivamente no todos son amables, también habrá algunos, creo que sí hay casos de choferes que la verdad se portan muy bien, hasta te desean el buenos días antes de que nada, pero también hay una gran mayoría de opiniones de que necesitan ser más sensibles con sus usuarios, o si lo entendemos como lo dicen las compañeras, pues con los clientes, ¿no? Que son al final los que les proveen su trabajo, ¿no? ¿Ha habido algún acercamiento de Visibilízate, de la gente que todos estamos interesados en el transporte, con alguna autoridad donde la autoridad diga, bueno, denos tantito chance, vamos a presentarlo, etcétera? Que hace unos días estuvo un regidor de Morelia con Pedro Villegas, y dijo que iba a ver ese asunto, ¿no? Claro, es muy pronto para esperar una respuesta, pero yo creo que sí es importante que como que se siguiera buscando que el Estado se sensibilizara un poco para resolver, pues, una problemática neurótico que estamos, ¿no? Pero otra cosa que yo quiero hacer hincapié, eso que decías, peatones, bicicletas. Si ustedes se fijan, en muchas partes no hay banquetas. Un montón de partes, el peatón tiene que ser un suicida. El puente ese que acaba de construir acá, nuestro señor, la salida a Quiroga, ahí los peatones tienen que ser suicidas. O sea, no en donde está la mera glorieta, sino adelante. O sea, los que entran hacia las colonias que están allá arriba, hacia el Lucio Cabañas, todo eso, ¿cómo lo hacen para pasar? Una gente de edad avanzada tiene que tomar un taxi o algo para que la cruce. No puede pasar. De hecho, hay que cambiar de paradigma totalmente. O sea, ese tipo de infraestructura como los puentes que se hicieron en las salidas, ¿no? Pues de hecho, matan negocios locales, dividen colonias y la gente nunca vuelve a tener contacto. Los puentes peatonales, por ejemplo, mucha gente se queja de que los peatones no lo usan. Pues definitivamente, porque en realidad el peatón está hecho para favorecer al coche, no está pensado para los peatones. Es una persona de edad avanzada, pues se le vuelve muy difícil subir, ¿no? Nosotros
por eso, algo muy fundamental, el 15 de diciembre del año pasado, del 2012, un amigo muy cercano lo atropelló y le quitó la vida, Fausto Iriarte, pierde la vida en la salida de Milcumbres por parte de un camión de la Comit. El cuate iba rebasando ya fuera de, o sea, casi cerca de una curva, salen dos ciclistas, no se quita, tumbaburros además, uno se alcanza a esquivar y el de atrás no la libra, que es Fausto, y por ejemplo eso nos llevó a nosotros a ir a la Cocotra. Llegamos a Cocotra a pedir, por ejemplo, pues, saber sobre todo qué es lo que hacen, y lo que nos dimos cuenta pues realmente es preocupante, porque la única capacitación que reciben los operadores es cuando van a pedir la licencia. De ahí en adelante ya depende de los concesionarios o de las propias unidades que ellos realicen capacitaciones a sus operadores, pero no queda de parte de la autoridad asegurar que tengan capacitaciones constantes. La capacitación y la sensibilización de los operadores es fundamental para poder seguir avanzando en la movilidad, ¿no? En ese sentido, nada más nosotros decimos que la alternativa de la bicicleta funciona, ¿no? 7 kilómetros de periferia donde te muevas en la ciudad. Después es necesaria tener un sistema integral, por eso el transporte colectivo fundamental que cambie y empiece a ser un transporte público masivo, eficiente. Sí. Pues bueno, a mí me gustaría comentar algo en ese sentido. Yo creo que el tema de la educación que le debe dar a los choferes es un tema muy importante, ¿no? Y que también tiene que ver con esto de la responsabilidad de los concesionarios que toman. El Estado no se hace responsable, por ejemplo, de esta capacitación, y los choferes se ven en la necesidad de tener que ir rebasando porque tienen que ganar el salario de todos los días, ¿no? Tienen que sacar lo que le van a dar al concesionario, lo que le van a poner de gasolina al vehículo, y tienen que sacar también lo diario para ellos, ¿no? Entonces se ven en una situación verdaderamente extrema. Entonces yo creo que en ese sentido también es parte de que el Estado se lava las manos en este tema de ofrecer este derecho al transporte público, y le deja todo y le carga todo al chofer, y nosotros creemos que es muy importante considerar que los choferes son como otra de las grandes víctimas de todo este sistema concesionario, ¿no? Tienen jornadas larguísimas, mal pagadas. Uno de los 13 puntos que nosotros incluimos es el tema de que los choferes no cuentan con ningún derecho laboral, ¿no? Entonces nosotros creemos que si hay grandes perjudicados por este sistema concesionado del transporte público en Michoacán, son los usuarios y los choferes, ¿no? Aquí los únicos beneficiados son los concesionarios, ¿no? Que son cerca de 30 personas en el estado. Entonces eso sí nos gustaría dejarlo como muy señalado, ¿no? Porque muchas veces la gente se le va directamente al chofer, pero cuando en realidad ellos son trabajadores como nosotros, pero además tienen que trabajar en condiciones pésimas. Y bueno, otra de las cosas que nos gustaría como mencionar antes de que se nos acabe el tiempo es que nosotros creemos que hay varias cosas en la Ley de Comunicaciones y Transportes que son muy buenas, ¿no? O sea, el hecho de que el transporte público se vea como un servicio público a la población y no como un negocio, o sea, esté estipulado por la ley, eso ya es un avance, ¿no? También existen otras cosas que nosotros creemos que no se cumplen de la ley, ¿no? El caso de que existan multiconcesionarios, que es en realidad ahí donde está el problema central del transporte público en Morelia, ¿no? Y eso está marcado en la ley, o sea, una persona tiene que tener una concesión, e inclusive en las combis, cada vez que tú te subas tendrías que exigir que existiera el tarjetón de la persona y que estuviera rotulada con el nombre de quién es el dueño de la combi, ¿no? Y eso está estipulado en la ley. Entonces nosotros creemos que sí hay cosas que no se están cumpliendo, que hacemos el exhorto a las autoridades pertinentes para que se cumplan, ¿no? De la ley de transportes, pero también hay otras propuestas que se deben de integrar esta ley, ¿no? O sea, es necesario tener un nuevo tipo de transporte que sea integral, que tenga varias cuestiones que ya hemos platicado aquí, y bueno, esos serían como dos dijeron puntos. 5 minutos, un minuto, Antonio. Bueno, pues invitar a los que nos están viendo y escuchando también a que generen sus propias preguntas y sus propias respuestas. Nosotros hablamos de un sistema de movilidad para la ciudad integral, donde el peatón sea el que domina, porque es el que domina en el uso de la calle, privilegiar el uso del transporte, privilegiar que el transporte sea por automóvil particular. Pues ya ni siquiera tenemos que voltear a ver otros casos. Tenemos la Ciudad de México, Guadalajara, que son casos
fallidos, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que puede pasar. Por más pisos que le pongan. Ya pasó, ¿sí? Entonces, puedes poner más pisos, pero al final el problema va a ser el mismo. El chiste es bajarse del auto, tenerlo claro, es un vehículo que nos ha ayudado, beneficia, tiene confort. Habrá gente que diga, bueno, no quiero renunciar a él, pero pues tal vez habrá otras 6 personas que sí pueden y quieren tener la alternativa. Nosotros lo estamos probando con los programas que tenemos nosotros, que en algún momento se criticaba de que eran programas que no iban a funcionar, y al contrario, creemos, muy bien consolidados. Dice que 4,000 gentes sí, en el nocturno se han juntado 4,000 personas, lo cual, bueno, pues sí, también... Decías que desde la Madero... no, una de las mejores imágenes que tenemos cuando se juntaba esa cantidad de gente es que toda la avenida Solidaridad, o sea, de Juárez hasta Camelinas, repleto de ciclistas, ¿no? Sí, familias completas. Rápidamente, ustedes tienen una página en Facebook, que es donde todo el mundo nos manejamos, entonces es Visibilízate. Visibilízate Michoacán, es el Face, y también tenemos un sitio web, el cual quisiéramos que estuviera más construido, pero también se llama visibilizate.org.mx. Perfecto. Bueno, pues ahí están propuestas de la ciudadanía, etcétera. Los compañeros también, no sé, que quieran despedir en una nada más. Sí, nos gustaría hacer un exhorto a la población, ¿no? O sea, nosotros creemos que sí, o sea, después de que nos suben el costo del pasaje, pues bueno, existe como una serie de apatía de decir, bueno, pues ya te voy a tener que pagar más, o bueno, esta vez no voy a tomar el transporte, ahora voy a caminar, pero la idea es organizarnos, ¿no? Estas propuestas, si se quedan en el papel, no sirven de nada, o sea, tiene que representar a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que salir a exigir su derecho al transporte, porque como nosotros decimos, el transporte público es un derecho, ¿no?, de la población. Pues, si quieres, Lupita, todavía no me haces así. Nada más muy rápido. Pues que también exhortamos a las autoridades, a Cocotra en este caso, a que presenten el estudio en el que ellos están justificando este aumento. Y que la ciudadanía, si hoy dejamos que este aumento se dé, que el transporte público siga como está, y que las autoridades sigan incrementándolo como se les dé la gana, sin presentar una justificación ni siquiera, lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque lo han hecho antes. Entonces exhortamos a Cocotra que haga público este estudio. Ellos ya habían dicho que lo iban a hacer público a la ciudadanía y no lo han hecho. Entonces creemos que es muy importante, ¿no?, que la ciudadanía exija, ¿no?, que exija ver estos estudios donde ellos justifican, ¿no?, para ver lo injustificado que es este aumento. Ya. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias, Antonio, Erika y Berenice. Gracias, Leopoldo y las compañeras.